Es un día fresquito. Dentro de lo que cabe. Sí, sí. ¿Qué dice don Miguel hoy? ¿Qué pan traes? ¿Hay alguno? Ya sabes que mis preguntas son largas, Sí. porque necesito exposición. Pero tengo una cuestión. Hoy he tenido un sueño que no había pasado nunca, un sueño lúcido, eso que te das cuenta de que estás soñando. Eso me ha pasado varias veces, muchas veces, pero hoy me he dado cuenta en pleno sueño, cuando estás viendo toda esa construcción tan aparentemente real como esto, o más incluso, que eso es obra de nadie, y que no hay nadie, los personajes son totalmente insustanciales, las situaciones, o sea, es un espejismo viviente. Después de eso me despierto y veo que la vigilia es exactamente lo mismo, la apariencia de realidad es la misma, aparentemente, pero que los personajes son igual de insustanciales, incluido yo. Entonces, por una cuestión que decías el otro día, yo me pregunto, o sea, un personaje nunca puede comprender, porque no hay nadie ahí. Sin embargo, en el sueño, eso que se dio cuenta de la falsedad de todo eso, yo veo claramente que eso es lo que soy yo, el que conoce la falsedad de todo eso, que está ahí en el trasfondo y sabe de eso. Sin embargo, tú dices a veces que eso está libre de todo conocimiento, y lo dices en el sentido de que eso no conoce, porque claro, yo veo que sí que soy el que conoce todo esto, aunque esto sea falso, pero soy yo el que lo conoce, claramente. ¿A qué te refieres cuando dices eso está libre de conocimiento? Sé que no es tocado por el conocimiento, ¿sabes? Es que es un tema conceptual también, ¿no? No es la pregunta, pero... Claro, sí, es que el medio de la cuestión es que nosotros podemos entender que nosotros no existimos, y que el mundo no existe solo cuando el conocimiento está, solo cuando la autoconsciencia está. La autoconsciencia no está, ¿quién queda para conocer qué? Correcto. Pero, o sea, yo... Es decir, si podemos plantearnos cuestiones, las que quiera que sean, se lo venía comentando a José Manuel, y últimamente soy acusado de que no he querido nunca a nadie, ni que quiera a nadie. No hago esfuerzo alguno por nadie que demuestre que amo a esa persona. Y bueno, me senté a verlo y digo, pues es verdad, pero es que tampoco me quiero a mí. Y a esto que parezco ser yo, tampoco es decir, o sea, no es que el día en que me vea libre, porque yo no me voy a ver libre nunca. Es decir, ¿comprendes? La cosa es esa, que la gente dice, es que eso de liberarse es que uno lo tiene que ver, es que uno no se va a ver liberado nunca. Porque verse liberado es estar esclavizado. Es decir, pues es que no me reconozco en esto, ni en su historia, ni en nada de nada, no. Y viene antes de que surja cualquier cuestión, viene. Con esto yo no quiero, como muchas veces digo, ser más sabio que nadie, simplemente hablo de mi experiencia igual que de tu sueño, es decir, un sueño lúcido. Ha debido de estar la autoconsciencia. La autoconsciencia la pueden llamar mente, la pueden llamar el intelecto, como dice René Guénon, la buddhi, la pueden llamar el self, la pueden llamar como quiera que sea. Para llamarla de alguna manera y reconocerla tiene que estar presente. ¿Cómo está presente?
decíamos el otro día, ¿qué ha venido a rellenar? Es decir, nosotros tratamos de conocer, debido al estado extremo de miseria y de daño que sentimos. Es decir, y yo, pese a lo que digan los sabios, yo no digo que sean tontos, sino sabios, pues no tengo experiencia de otra cosa. Es decir, si tengo experiencia, no puedo tener experiencia de eso. Es decir, nunca sabré que estoy liberado, como nunca sabré que me he muerto, como nunca sé que me he dormido. No lo sé. Es decir, en ese sentido, en el sentido en que lo que vamos a llamar real, que tampoco es real aquí, que en sí mismo no es ni real, ni irreal, ni palabra alguna que se pueda aplicar. Es decir, lo que llamamos real es en ese sentido, en el sentido en que digo que no sabe. ¿Comprendes? No tiene conocimiento de sí mismo. No sabe. Es decir, en el momento en que sabe, es decir, tampoco voy a decir que sea que la conciencia aparezca como venida de otra parte. Por lo poco que puedo concluir o conjeturar, la conciencia es eso mismo, pero sabiendo. Y entonces al saber no puede evitar la miseria. Y de ahí viene, es decir, la miseria al mismo tiempo que está el deseo tremendo de que desaparezca. Es decir, cuando esa miseria, debido a lo que quiera que sea, se identifica con el cuerpo y las circunstancias, trata de encontrar el acomodo o el alivio en las circunstancias y en el cuerpo, a través del cuerpo. Pero eso siempre termina frustrado, es decir, no hay dominio ninguno sobre ello. Y llega un momento en lo que decía Luis, la vida no volicional, es decir, es que no es que uno de una manera deliberada quiera vivir una vida no volicional, no volitiva. Es que uno se da cuenta que jamás ha hecho nada, que no hay nadie, que ello funciona solo, sin intervención. Se expresa solo sin intervención y llega un momento en que se agota, lo que decía Nisargadatta, llamaba la fuerza vital, se agota, dice, y entonces, es decir, es como el fuego al que le falta el fuelle, se apaga en sí, no en otra parte, en sí, se extingue, y entonces se acabó, como él decía, dice, liquidado, cero, se acabó, liquidado, no hay más experiencia, no hay experiencia de lo absoluto, eso no existe. Es decir, ¿quién va a tener experiencia de lo absoluto? Lo absoluto, y lo absoluto no sabe. Es en ese sentido, como digo, ella no sabe. Son cosas que le vienen a uno, y yo no sé si estas explicaciones te sirven o no, yo no lo sé, pero que yo me doy cuenta perfectamente cuenta de que efectivamente cuando me duermo yo no sé que me he dormido. Cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, yo no sé qué habrá ocurrido. Yo no sé jamás que seré si soy un liberado o no, porque eso no existe. Es decir, en esa realidad no existen esclavos. ¿Comprendes? En el sueño profundo que no hay ningún esclavo, no hay nada que perfeccionar, no hay ninguna batalla que viene a salvar nada. Claro, cuando, como decía, Dios me dice, me acusan de que no he querido nunca a nadie. Digo, y es cierto, dice, a no ser para tu propio beneficio. Digo, pues es totalmente cierto, digo, pero es que ahora que lo veo de cerca, tampoco, es decir, tengo el más mínimo aprecio en ninguno por lo que haya podido constituir lo que llaman existencia, que no es más que un flujo, una cosa inconstante que cambia continuamente y que no hay modo de detenerla, de decir, pues esto soy, cuando tenía
realmente cuando tenía 30, 40, 50, ¿en qué momento he sido o soy lo que soy? Y entonces, y ahora, es decir, nosotros hablamos de esto debido a esa realidad que no habla. Es decir, esto es su expresión, de alguna manera lo sé, pero tampoco sé cómo ligarlo. Es decir, el amor, si es que hay alguno en mí, es el retorno total, es decir, la desaparición del conocimiento completo. Es decir, si es que lo hay, y lo siento, la verdad que lo estoy hablando es realmente poderoso. Es decir, ya está, es decir, porque claro, las gentes, por un lado dicen, claro, es que tú dices que esto, dice, la desaparición, pero por otro lado bien que te preocupas de tus pequeños cuidados, esto, lo otro, y ven una contradicción en ello cuando no se dan cuenta que eso es que funciona solo, como tú te has visto en el sueño, que no hay nadie ahí detrás, que está operando solo, que esto se sienta de mil maneras porque tiene molestias aquí y allá y está funcionando solo, aquí no hay nadie diciendo ahora sí, ahora sabrás. O sea que esa vida no volicional está actuando continuamente, no es un logro. Esa vida no volitiva está continuamente, es decir, es que nosotros no tenemos ese poder de decir voluntad, es decir, la que tenemos en el sueño profundo. ¿Qué voluntad hay ahí? ¿Y de qué? Es decir, lo que aparece con su voluntad, aparece con su ego, aparece con su mente, aparece con su todo. Y nosotros ni pinchamos ni cortamos, es decir, nada en absoluto. No sé si te ha quedado respondida la pregunta. Sí, le falta pero de todos modos, el que está conociendo la autoconciencia es uno mismo, sea lo que sea uno mismo. Yo siento eso, es decir, Sí, todo lo que está aconteciendo... Yo lo que veo en ti es que quieres de alguna manera, ¿cómo decirte? Identificarte. De alguna manera identificarte. Y ese tipo de cuestiones lo único que te lleva es a un laberinto sin fin. Es decir, ¿quién soy yo realmente? Pues yo no lo sé y no lo he sabido nunca y no lo sabré jamás. Pero la identificación no se produce siempre con un objeto de la autoconciencia. Claro. Yo no siento eso. Sin embargo, sé que estoy conociendo todo esto, aunque no... Sí, pero que ese conocimiento... Pero no le doy ninguna imagen a ese que está conociendo, sino que sé que soy yo. Ahora te digo eso te lo digo en frase de Sargata Maharaj. Este ver y este estar viendo y esto que está siendo visto, los dos van a desaparecer. Sí. Claro, a la vez sé que toda esa comprensión, esa visión de lo que sea, está en la autoconciencia y que eso una vez que desaparece absolutamente todo. Claro. Es decir, eso lo sabes tú. Sí, mientras sí. está, aparentemente. Es decir, está. Sí, es decir, puede ocurrir lo más imprevisible. Nisargata Maharaj era un hombre muy voluntarioso, muy tremendamente energético. Y Ramana Maharshi era mucho más sereno, es decir. Y cuando llegaron sus días finales, pues Nisargata Maharaj se quejaba mucho de dolor. Y decía, hubo un tiempo en que yo era infinitamente feliz, hace 10 años, en los tiempos de ellos, cuando se grabó Yo Soy Eso. Un océano de felicidad. ¿Dónde ha ido a parar todo aquello? Ahora se preguntaba él, porque él estaba también en proceso continuo de comprensión. Es que las gentes se piensan que cuando alguien comprende, pero lo que es comprender es un proceso continuo hasta que se detiene. Pero el resultado va a ser el mismo, es decir, es decir, lo mismo le va a dar
al mosquito que le das un zapatillazo que a ti. La comprensión te va a servir mientras está la conciencia. Si no era necesaria. Si no, si eso no ha buscado conocerse nunca, aunque digan que por ahí, no, y eso quiso ser conocido. Pero ¿cómo vas a atribuirle voluntad? Yo no puedo atribuirle voluntad a lo que dicen del Wu Wei. No tiene voluntad el Tao. Y para eso hay que tener sentiencia, hay que tener, yo estoy aquí. Si eso no está, ¿qué voluntad hay en el sueño profundo? De eso que antes yo tenía un concepto ese de que quien comprendía y quien no comprendía eran dos cosas diferentes cuando ya no está la conciencia, pero ahora veo que no, en absoluto. O sea, la comprensión sí se da en la autoconciencia. Fíjate, esa es una palabra de Wu Wei que me gustó mucho. Dice, es enormemente arrogante pensarse superior a cualquier ser, por diminuto que sea. Digo, de verdad, eso ya lo pensaba hace mucho tiempo, pero estaba bien dicho. Dice, es enormemente arrogante pensarse. Dice, a cualquier ser, es decir, si es que bueno, los que vemos algunos de estos programas de la tele, de los documentales de animales, que siempre se van a cogerlos cuando en el momento en el que cazan, ¿no? En el momento en el que están en algún trajín, siempre donde no. Pues uno se da cuenta, es decir, uno, son las leyes de la vida, claro, aquí la supervivencia, y uno no se da, y dice, no, es que yo quiero vivir, yo eso lo oigo, y a veces, no, yo es que quiero vivir. No comprenden que no hay ningún yo queriendo vivir, que lo que quiera que sea, ella vive, quiere vivir hasta que se acaba, pero que tú ahí no intervienes para nada. Es decir, ni has hecho tu vida, ni la has construido como has querido, ni nada de nada. Es decir, partiendo de la base de que ¿quién te iba a decir a ti que vas a ser un hombre en vez de una cabra? ¿Dónde está la elección? No, pero dentro de eso, una vez que ya, pues sí, tienes opciones, ¿no? Eso es lo que normalmente se piensa. Pero cada vez estoy más convencido de que no. Que como tú dices ahí en el sueño ese, se ve que no hay nadie que es así. Ni siquiera yo, ni siquiera ese que estaba siendo visto. Estaba siendo visto por una conciencia que estaba despierta dentro del sueño. Bien. Pero que 5 minutos antes, cuando estabas profundamente dormido, no estaba ninguno de los tres. Correcto. Y eso, pues claro, llama mucho la atención, poco a poco, es decir, mucho, llama mucho la atención, como decía al comienzo, digo, pues sí hay amor, sí, ahora reconozco que sí que hay amor, pero un amor enorme por la desaparición, la liquidación total, es decir, que se vaya, es decir, que desaparezca, que... Además, incluso es la comprensión, si vamos a llamarlo así, momentánea de ese momento, luego es fácilmente olvidable también, porque luego he tenido otros 3 sueños inmediatamente después en los que había completa identificación, y los personajes y todo, o sea, entonces digo, esto no es definitivo, esto aparece y luego se desaparece, es una cosa alterna. No has intervenido para nada. No es nada, eso ya es definitivo, no, eso se olvida fácilmente, en cuanto viene la más mínimo rasgo de identificación, se olvida completamente y vuelve a retomarse y tal. Bien, querido Miguel, ¿qué más tienes? ¿Ya está? ¿Esta era la pregunta tan larga? Están bien esas cuestiones. Y luego claro, pero claro, como siempre digo, hay que volver siempre a la autoconsciencia y darse cuenta de que cualquier experiencia, la que sea, por elevada que sea, por baja que sea, la autoconsciencia tiene que estar presente. Si la autoconsciencia no está presente, no hay experiencia de ningún tipo. Es decir, ninguna. Es decir, y la autoconsciencia está la mayor parte del, vamos a decir, del tiempo ausente.
no hay experiencia la mayor parte del tiempo. Y ha habido, vamos a decirlo así, en términos para entendernos, miles de millones de años en que no ha habido experiencia de ningún tipo. Ahora, misteriosamente, y digo misteriosamente porque yo no lo sé, hay esta experiencia. Yo parezco ser alguien, parece que ha llevado una vida, dice, oh, joder, es un autoindagador, que, oh, pues madre mía. Pues si todo ha ocurrido de la manera, yo no he intervenido para nada, si todo ha venido hecho, dado, de decir, aunque en algún momento me haya podido identificar con algún papel, pues ha sido breve, porque es que en realidad no se ha tenido, no se ha tenido en el tiempo, ni el niño, ni el adolescente, ni el maduro, ni el escritor, ni el charlador, ni nada. No se ha tenido, ni se tiene. Ni la salud, ni nada de nada. Es decir, yo te hablaba de Insalvat antes porque los tiempos en los cuales él era un león de armas tomar, pues, tenía una vitalidad, una fuerza. Pero claro, aquello no se mantuvo. Le llegó una enfermedad y dice, pues mire usted, como decía en un libro, dice, si no vienen ustedes estoy ahí tirado en ese rincón. Dice, muchas veces por la mañana me levanto y veo que me he cagado. O sea, dice, vienen ustedes, me levanto y de alguna manera esto habla y cobra energía. Pero llegará un momento en que no saldrá más. El hilo de la consciencia se cortará, se romperá, o como él decía, se cortará. Bueno, la autoconsciencia no aparecerá más y se acabó. ¿Y qué nos habremos perdido entonces? Como decía en aquel libro de cartas a Alfonso. A ver, ¿qué te habrías perdido? A ver, dice, de no haberte conocido nunca, ¿qué te habrías perdido? Entonces yo sí te sé responder. Pues un montón de miseria, un montón de ignorancia, de incomprensiones, de miedo, de angustias, un montón, nada más. Y felicidad, bueno, yo no sé si hay algunos momentos hay, es decir, pero todo el mundo quiere que llegada una hora, dice, meterse en la cama y mirar. Todos, es decir, los seres que están regidos por la luz, cuando se pone el sol, todos los pájaros se hacen un ovillo. ¿Y cuál es el misterio? Es decir, a veces uno le pregunto cuál es realmente el misterio. Dice, debido a que, por causa de que, a consecuencia de que, ¿para qué? Y no tengo respuesta. Algunos dicen muy arrogantes que claro que es para conocernos a nosotros mismos y reconocer esa naturaleza final y todo eso. Están tan seguros. Yo no tengo respuesta, no lo sé. Porque parece que es una respuesta y que sí, como que da un sentido. Pero yo no la tengo. Veo sucederse las estaciones, tanto dentro como fuera. Y bueno. Es que yo lo veo como si se pierde lo mismo que cuando se pierde un sueño. Es que en un sueño también se considera todo tan importante, es todo tan aparentemente real, se sigue uno las cosas con la misma pasión que aquí, y luego desaparecer y verlo desde la vigilia, por ejemplo, dices, no he perdido absolutamente nada, o sea, todo completamente falso. Y puedes tener 1.000.000 de sueños o puedes tener uno o ninguno, da lo mismo, una vez desaparece y se... Pero dentro del terreno del sueño, del terreno de la vigilia, identificar
significado, eso es muy importante. No sé qué querías decir ahora con esto final. No, quería decir, cuando dices eso, que nos hemos perdido, que claro, yo lo veo pues como cuando pierdes un sueño. Es decir, que pierdes cuando pierdes un sueño, pues absolutamente nada. Pero que desde el terreno del sueño parece ser muy importante lo que pierdes. Como desde el terreno de la vigilia, cuando claro, crees que es lo único que tienes. Es que claro, llega el momento en el que dice que eso se hace más profundo, más claro, y te dices, ves realmente desde lo más profundo de ti que no te has perdido nada, aun no habiéndolo conocido nunca. Es decir, no te habías perdido nada. Es decir, que como le decían a Ramana, dice, existe el Vaikunta, ¿sabes lo que es el Vaikunta? Cielo, dice, bueno, depende del que lo crea o no, dice, pero existe, dice, sí, dice, ¿y qué hay allí? Dice, pues bien, poco más o menos, como aquí hay templos, hay dioses, hay un swami como yo, rodeado de gentes que le hacen preguntas, poco más o menos. Dice, claro que existe. Y dice, si usted cree que existe Dios, pues Dios existe. Si usted no lo cree, pues no. Y dice, si usted cree que usted existe. Si usted no lo cree. Vamos, son maneras de hablar que metían mucho más en líos que sacaban. Es decir, porque no. Dice, no me vaya usted a lo esencial. Lo esencial es cómo aparece la consciencia. Sarada Maharaj decía en una charla que siempre me llamó mucho la atención, dice, mi maestro en meditación profunda me reveló el porqué de esto. Pero no dice más. Yo no sé qué quiso decir, siempre me quedaré con la duda, yo no tengo ni idea. Porque luego inmediatamente seguía que, claro, dice, todo esto depende de la relación macho-hembra. Si el macho y la hembra no están, no hay cuerpo, entonces no hay combustible y lo que se llama conocimiento no puede aparecer. Es decir, ese punto es decir, esto claro, hay que tenerlo muy claro, es decir, como él al final decía, lo absoluto no tiene nada que ver con la conciencia. Nada. Es decir, sin embargo, la conciencia depende integralmente de lo absoluto, pero lo absoluto no depende de ella. Entonces, cuando la conciencia desaparece, lo que desaparece es meramente una estructura conceptual, porque no ha habido nunca otra cosa. ¿Comprendes? Entonces, lo que desaparece, cuando desaparece el mundo, es meramente eso, una estructura conceptual, lo que tú has visto en el sueño. Alguien que le veía el sueño, todo, y el que le estaba viendo también. Todo eso es lo que desaparece. Por eso dice, ¿qué queda cuando todo eso desaparece? Eso es lo que él llama lo absoluto. Y eso, pues sí, se ve. Se ve porque no está ausente ahora. Que es el soporte mismo de todo eso. Claro, el soporte de todo. Luego es tener un millón de sueños, uno detrás de otro, aparecen, desaparecen, y eres tú mismo el soporte de todos ellos, y la desaparición de todos ellos no te afecta en absoluto. Nada. Pero sí que te necesitan a ti para como soporte. Claro, es decir, si tú no estás, ¿quién va a ver que el árbol se ha caído? Si un árbol se cae, si tú no estás allí para verlo, ¿quién sabe que se ha caído el árbol? Es decir, sí, todo depende de ti, es decir, todas las experiencias que tengas dependen de tu presencia. Y es más, son las únicas que existen. Incluso las que imaginas dependen de tu imaginación. O sea, dependen de la autoconsciencia. Si piensas que fulano es un sabio, depende de ti. Él será un sabio mientras estés ahí presente. Cuando se contradiga o diga algo que no te gusta, dejará de serlo. Eres tú el que le das la autoridad y se la quitas. Es decir, eso de un sabio de por sí no existe. Es un juego más de la autoconsciencia.
Un sabio, además, ¿qué es? No sé. Si todo lo que sabemos es falso. Vamos, no es ni falso ni verdadero, simplemente se olvida. Es decir, dentro de un rato estaremos en la cama, si Dios quiere, estaremos totalmente olvidados. Y dentro de un rato un poco más largo, olvidados, eternos. Nadie sabrá, nadie. Porque el único la única autoconsciencia que sabe es esa que tienes, que aparece en ti. Tú imaginas que los demás te conocen o saben cosas de ti, imaginas. El único que, si tú no estás presente, los demás tampoco. Yo no sé, ¿te sirve a ti algo este tipo de charla? Bueno, es que aquí el concepto de utilidad es un poco raro, ¿no? En este tipo de cuestiones. Porque... Es que aquí hay tan poca promesa. Vamos, que no existe. Como no hay ningún beneficio, cuando el concepto de utilidad que siempre está relacionado con el beneficio Claro, de algo. por eso te digo que aquí hay tan poca promesa, no hay ninguna promesa. Es decir, porque... Es decir, con la autoconsciencia aparece el quiero y funciona solo. Entonces, funcionará según las tendencias que esa autoconsciencia tenga. Todo eso ya es un estudio en el que yo ya no entro, porque ahí es una indefinidad incalculable como dicen en lenguaje normal, cada uno es de su padre y de su madre. Pero cuando dices que es útil, la utilidad está también dentro de lo que conciencia. Entonces ahí se acaba todo, es decir, todos los conceptos de utilidad, beneficio, todo esto depende de eso, y yo veo que yo no dependo de eso. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Pues es una pregunta en sí misma casi absurda, digamos. Bien, querido mío. Bueno, don Luis, ¿qué dices tú? Que no dices nada hoy. Pienso que se habla mucho de esto, ¿no? De que quiso conocerse a través nuestro y tal, es como instrumental. Otras veces decías que, joder, si somos a imagen y semejanza, ¿cómo será eso? Eso fue cuando tenía mucha ira, hace 4 o 5 años. Pero el caso es que eso tiene... Digo, hace 4 o 5 meses. Sí, sí. Pero sí que tiene su punto de... eso, como quiera que sea, tiende a esto, ya está. Que eso tiende a esto y ya está. Entonces, si eso es lo que hace, pues hará. No lo sé. No, yo tampoco, no lo sé. Es decir, ya no es pretensión, es que no lo sé, es que las cosas que me vienen no son de ese estilo, siempre ya están referidas siempre a la autoconsciencia. Si la autoconsciencia está a lo que quiera que aparezca, yo no lo sé. Pero no voy a tener más remedio que presenciar. En ese libro también hablaba mucho de intencionalidad. ¿En cuál? En uno de estos, Sí. de este hombre. Y claro, si no hay intención en nada, pues si se busca, se pierde uno, ¿no? Si no hay intención. ¿Hablaba de intencionalidad? ¿En qué sentido? Cuando habla de la abolición, de una forma de funcionar fenoménica o numénica, empieza ahí, ¿no? A argumentar y tal. A lo mejor es abstruso, ¿no? De leer. Mucho que no. No. Es un poco difícil a lo mejor, pero tiene... También habla de yo era un tesoro oculto y quise ser conocido. Sí. Pero le da otro matiz. Pero sí es un matiz, no sé, interesante, yo creo. Pero dice, eso quiso conocerse también. Claro, ¿y cómo lo sabe? Claro, eso está mal, o sea, el planteamiento, claro. Pero en cualquier caso,
si esto es otro de esos estados múltiples del ser, que ese libro lo he oído por encima, no sé, no lo entiendo muy bien. Si esto es otra de las millones de formas de ser que puede haber, desde ahí, pues ya está, pues era como... No hay nada más que una conciencia, que es la tuya, autoconsciencia. Dentro de esa autoconsciencia hay una indefinidad de semillas, de experiencia. Y faltando la madre, que es como la malla, la ilusión, la autoconsciencia, pues las semillas tampoco están. Es decir, hacerse castillos en la mente sobre posibilidades, como René Guénon hace en el libro, es decir, es meter en líos a las gentes. Porque todo eso... Yo te puedo decir cuando lo traducía, tenía 26 años, que a mí me llenó la mente de lo que llaman en el Islam la inma, la voluntad espiritual, realizar la cercanía a Dios y todo eso, a través de los actos, las obras buenas, recomendadas, todo esto. Yo eso ni lo afirmo ni lo discuto, pero a lo que voy. Le pone a uno los dientes largos, es decir, es tal el estado de desazón, realmente de sufrimiento que tenemos, que estamos buscando una sombra donde este sol no nos achicharre, el sol de la autoconsciencia. Y no hay más, es decir, eso es lo que hacemos, es decir, buscar la sombra, con libros, con sabios, con esto, con lo demás allá. Y eso, ese buscar esa sombra, pues es una cosa completamente espontánea y no hay nadie, es decir, yo tengo aquí una molestia ahora y estoy sentándome de muchas maneras para que de alguna manera se mitigue. Eso, llevado a la potencia, es decir, la autoconsciencia es la molestia. Entonces, para mitigarla, la tratamos de explicar esto, lo demás allá. Pero la realidad, por lo menos para mí, es que yo no sé. Entonces, cualquier libro que cojo y que leo y empiezan con explicaciones. Sí. Pero cuando hablan, por ejemplo, de lo suprapersonal, aunque esté en la consciencia, porque si no nos remitimos a la consciencia no tenemos asidero de nada, pues sí que es suprapersonal, ¿no? Y sí que es bueno, se habla de la trascendencia del mundo fenomenológico. No sé qué estás diciendo ahora. Explícamelo mejor. ¿Qué es eso de lo suprapersonal? Suprapersonal. No sé, yo lo veo mucho, o sea, como que se trasciende yo. Se trasciende yo. ¿Quién trasciende a yo? El mismo. ¿Mm? No sé. Pues ese que él decía que conocía sus sueños. No sé. Bajo mi punto de vista, yo no quiero quitarle la razón a nadie. Todo eso son conceptos en la autoconsciencia. Y la autoconsciencia no tiene otra trascendencia que desaparecer. Y no es trascendencia. Eso es lo que es. Es decir, no es un premio, no es un galardón, no es humano propiamente, no es divino, no es angelical, no es diabólico, no es... Todo eso aparece en la autoconsciencia y la trascendencia de la autoconsciencia es su desaparición, es como decíamos al comienzo. Yo nunca sabré que estoy liberado, porque la liberación y saberlo son contradictorios. ¿Comprendes? Sí, sí. Es decir, no hay conocimiento. El conocimiento quema eso. Allí tenía una frase muy buena que decía,
iba una vez por la calle una cierta persona y pisó algo y lo sacudió y ya está. Vino otro detrás y volvió a pisar lo mismo. Pero este se agachó, cogió un dedo y entonces se lo llevaba a la nariz a ver. Entonces le chorreó por la chila, la llevó a la nariz y dice ¡mierda! Dice, el conocimiento es eso. Eso decía Ranjit. Es decir, que se puso todo perdido y el otro pues se lo quitó de encima se lo sacudió así simplemente, sin más. Pero que es decir, esto es como si tuviéramos opciones, ¿no? Yo es que eso no lo veo, es decir, no lo veo. Como en el sueño de Miguel Ángel, o en el sueño tuyo, cualquier sueño que veas, no hay opciones, ¿verdad? Ni voliciones, ni nada de nada. Aparentemente sí, estás queriendo muchas cosas, estás padeciendo todo tipo de sensaciones de todo orden. Y no hay nada. Al final, también cuando hablabais de la abolición y tal, me acuerdo de un refranero portugués que no sé por qué me dio leerlo y tal. Y decía, el hombre cuerdo está de acuerdo con su destino y el loco está en contra de su destino. Pero yo lo leí y decía, qué bien, yo soy de los locos, que voy en contra del destino, y al final me he dado cuenta que no. ¿Y quién puede Que estaba bien, es decir, el loco es el que va contra su destino, estaba bien puesto. Parece que no, qué destino, sí. si estoy yo aquí para modificarlo. Falta, sí, joder, sale cara a la locura al final. En mi caso, por lo que a mí respecta, te puedo decir que no puedo decir ni lo uno ni lo otro, no sé qué me ha ocurrido. Es decir, a medida que pasan los días ocurren cosas que no sabía y que vienen a ser sabidas y que si no hubieran sido sabidas nunca. Yo sé aquí, no sé debido a qué. Se dan explicaciones aquí, sí, la conciencia tiene que estar y todo eso, ¿no? Pero son muy básicas, es decir, porque ello funciona de una manera espontánea, sola, es decir, no hay nadie. Cada día pues vemos cosas y nos parece que entendemos más. Y eso pues, está dentro de ello, es decir, tiene que tener algún aliciente. Y como pues lo decía en Sagrada en una ocasión, dice, esta malla es tan artera que no solo ha ocultado que ella es el origen de todo mal, que ella es el mal mismo, sino que se presenta como la fuente de todo bien. ¿Qué quiso decir? Parecen palabras tremendas, ¿no? Y parece que uno que está de acuerdo dice, joder, qué cosa acaba de decir. Simplemente pues eso, claro, que cuando está la autoconsciencia, ella se encarga de menearnos, de menear esto, vamos. De un modo o de otro, y ya está. Muy bien, ¿qué dice mi querido José Mermé? Escuchando. Aquí tranquilamente escuchando. ¿Y qué tal? Bien. Bueno, ¿qué hora tenemos ya? 18. 18, está bien. Y bueno, está hablando mucho. A lo mejor hay mucho no es que se pone el sol antes. Estoy guardiante, Bueno, ¿qué quieres, querido mío? Te pregunto a ti porque no te veo. ¿Qué tienes que decir? ¿Tienes alguna duda? ¿Qué ha dicho? También lo es así. Sí.
sueño lúcido. ¿Eh? Un sueño lúcido. Mira que si se te presenta la Virgen o alguien y te dan una revelación, te hace polvo. Claro, sí. Pero allí se había quedado todo también. Te hace polvo y dices, pues me ha revelado que tengo que hacer una basílica aquí. Sí. En Canelueva. Ah, pues sí, un negocio ahí de siempre que se lo crean, ¿eh? Y te va- El número suficiente de gente se puede montar allá como lo del Escorial. Cualquier cosa se puede soñar. Como decían, no sé quién decía, dice, ¿por qué los cristianos sueñan siempre con la Virgen o los santos, quien quiera que sea, y los budistas sueñan con Buda? Y nunca se les aparece la Virgen. O los hindúes con Krishna y los chinos con Lao Tse, ¿verdad? Sí. Es como decíamos el otro día, todo es aprendido. El conocimiento está total, como dice Nisarada, de esta cosa que tiene. Es decir, cuando el conocimiento aparece es una cosa purísima. Después es una hoja limpia, después se va borrando ahí y después los borrones van cobrando sentido y se va llenando de palabras. Pero nadie ve el trasfondo blanco, es solo lo que está escrito. Lo que está escrito puede estar escrito en esa página, puede ser de escribir miles de millones de cosas diferentes, es decir, en la misma. El espacio no es modificado. Claro, lo que no te decía es que hasta ese conocimiento que aparece, además, si el conocimiento no aparece, no hay manera de escribir. Si en la hoja en blanco no aparece, no hay manera de escribir. Pero la hoja es inagotable con respecto a todo lo que puedas escribir ahí. ¿Eh? Que la hoja es inagotable con respecto a lo que puedes escribir. En la misma, no supone que se pueda borrar, como de hecho, en este caso aparece y desaparece, pero pueden aparecer 1 billón de sueños o 1 billón de existencias, que da igual. Yo soy es como la conciencia, la autoconsciencia, no la está escribiendo continuamente conocimiento. La punta no se desgasta nunca. Pero vamos, este tipo de cosas yo ya no... Sí, ya conceptualizan bastante. Te estableces una relación. Sí. Nadie Yo soy, esto es inagotable con respecto a Sí. sí, ya entras en unas historias. empiezas a imaginar. Ya, Y la piscina. ¿Eh? Una piscina. Y luego pues llega, como decíamos al comienzo, ya. Llega el sueño profundo y se acabó. Toda la imaginación y toda la conceptualización. todo perfecto. No necesita... Es que ahí nadie persigue nada, ni nadie busca comprender nada, ni nadie busca tener más Ni hay experiencia. nadie ahí, ni hay nadie aquí, ni hay nadie nunca en ninguna parte. Pero esa es la prueba de eso, de que bueno, nadie tiene prisa ahí. En cuanto se despierta uno ya está perdiendo el culo, porque ya se levanta 1 hora más tarde y se ha dormido y ya parece que tiene... Entonces, bueno, eso que se decía el otro día, que esto no ha venido a cubrir ninguna carencia. Eso es. ¿Qué carencia viene a ver? ¿Qué necesidad hay del conocimiento? ¿Qué nos tiene que explicar él sobre nosotros? No viene a llenar ninguna falta. La autoconsciencia, la existencia entera, calculable o incalculable, no viene a llenar ninguna falta, no es... No viene a perfeccionar algo que está imperfecto sin ella. Eso no te lo dice nadie. No, si es que la entera no viene a perfeccionar nada, si es que no hay nada que perfeccionar. En su ausencia, eso sí es verdad. Sin embargo, ella está perfecta por todas partes. Continuamente hay que rehacer las casas, hay que cambiar las tuberías, hay que ir al médico, hay que ir tal. Continuamente está, no hay un instante que pare. Y todo eso, incluso el conocimiento que podamos hablar de él aquí o donde hablemos, con él no venimos a perfeccionar nada. En todo caso, hay un pequeño atisbo de cuenta de qué se trata con nosotros.
De verdad, nada más. Pero que ni nos va a hacer, ni nos va a quitar dolores, ni nada de nada. No va a ser, en ese sentido no va a ser. O sea, el sueño, los sueños que tengamos que soñar, Sí. cuando nos acostamos por la noche, nadie lleva la libretita y esta noche me toca soñar. Ni una página en blanco para que se llene bien. Y va a ser así. No sabes nunca qué va a salir ahí. Fíjate, pues ese no saber es el mismo que desde que se comienza. El mismo que hay ahora. No sé. Es que yo lo comparo mucho con un sueño profundo por el hecho de que yo veo que en su propio terreno, la gente cuando una vez que ha soñado y luego lo recuerda, dice, no, era un sueño, siempre lo ve como muy evanescente, pero no, en el propio terreno del sueño es tan real como esto, Sí, igual igual. de real, igual, o más, incluso, que tienen sueños tan vívidos que hasta pueden superar Porque es esto. que además en el sueño, está suspendida la abolición. Sí, en el sueño no hay esa cosa de decir, voy a hacer esto para contrarrestar esto. Ahí va todo seguido. Sí, Y entonces, si es incluso más. si son angustiosos, es mucho más. Claro. Y entonces cuando ves que eso es así y luego lo comparas con esto y dices, ¿qué diferencia hay? O sea, en cuanto a la apariencia de realidad, no hay ninguna, mientras está en el terreno de la vigilia o del sueño. Entonces lo mismo da soñar una vida de 100 años que de 5 minutos o 100.000 sueños de media hora. Es el mismo proceso, aparición de nada, desaparición de nada. Sobre todo eso que decíamos, que dice José Manuel, no viene a rellenar ninguna falta, no viene a cubrir ninguna imperfección, no aparece para terminar algo que está inacabado. No sabemos. Yo me conformo ya, es decir, totalmente, es decir, no sé. Y el conocimiento en ese sentido ha descansado ya. Sino de buscar porqués y Ya no está. Bueno,